quiero tener una charla con un dirigente tradicional argentino de la izquierda respecto a estas medidas, que a mí siempre me parece una voz muy interesante para escuchar. Por eso convocamos a Jorge Altamira, dirigente del Partido Obrero, tendencia, línea interna del Partido Obrero, opositor a la conducción de Néstor Pitrola, y Gabriel Solano, así me lo presenta la producción. Además, he charlado muchas veces con él, es un caballero. Jorge, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz saluda. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Jorge, bueno, la pregunta está, ¿no? ¿Cómo es al gobierno manejándose frente a la pandemia? Creo que de un modo general todos los gobiernos han seguido la misma pauta. Un trabajo de salud muy escaso, en primer lugar como consecuencia de la destrucción de los sistemas sanitarios públicos en todo el mundo. A nadie se le escapa que casi todo el mundo ha ido detrás del modelo de privatización de Estados Unidos. Y precisamente fue en Estados Unidos donde, con esta pandemia que a ellos los afectó tanto, colapsó todo el sistema de hospitales públicos. El caso de Argentina es obvio, y no te digo el resto de América Latina. Entonces, una atención muy limitada que se manifiesta, por ejemplo, en que hoy o el lunes va a haber una huelga general del personal de salud en Mendoza. Y según el diario, yo no vivo en Mendoza, según los diarios ganan 25.000 pesos. Yo me acuerdo, porque integré la Comisión de Salud de la Legislatura de Buenos Aires, que las enfermeras tenían que trabajar doble turno para conseguir un salario que era inferior al costo de la canasta familiar. No había una política de contratación, se ahorraba sobre la salud. Por lo tanto, ellos mismos dijeron de parte del gobierno, bueno, queremos acomodar las medidas a tomar a que no colapse el sistema. No estamos tan preocupados, digamos, por el tema del virus, sino que no colapse el sistema. Bueno, ya vamos por 2 millones de contagiados, un número importante de muertos, y la situación es muy dolorosa, porque el personal de salud está trabajando en forma extenuante y lleva un tiempo muy largo, y los diarios anuncian que ahora en el otoño vendría una llamada segunda ola, siguiendo la pauta de lo que ocurre en Europa. Digamos, eso por el lado de la salud. Por ejemplo, el gasto en testeo es tan importante, el testeo, por lo menos según los informes, en Australia, en Sudcorea, etcétera, acá han sido mínimos. Y ese es un factor muy importante de lucha contra la salud. Ahora, también como el resto del mundo, este es un año de grandes ganancias financieras. Es impresionante. ¿Por qué? Porque frente a la pandemia y el impacto que tiene sobre la economía, los estados salieron a rescatar a las empresas. Y las empresas usaron ese dinero para especular en el terreno que les resultara más favorable. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la bolsa, las ganancias son absolutamente fabulosas. Y en Argentina hubo todo un periodo que aún continúa, donde el dinero fue a parar al dólar, al punto que hace cosa de un mes, no me acuerdo si fue la agencia impositiva o quién, entró a procesar a empresas a las cuales le dieron dinero para pagar salario, pero que en realidad compraron dólares. Es decir, que una actitud completamente complaciente con el desvío de la emisión monetaria hacia la especulación financiera, como consecuencia de lo cual, bueno, tenemos los desequilibrios económicos que tenemos, y lo mismo ocurre en otros países, desequilibrios económicos muy grandes, y la desigualdad entre el 1% más rico y, digamos, el 10% más pobre explotó, no solo por la caída del 10% pobre, sino por la enorme suba del 1% rico. Así que esto ha sido un negociado. ¿Cómo ves el comportamiento de los laboratorios? ¿Vos pensás que, por ejemplo, en el caso, no sé, de la vacuna, la Sputnik, es un laboratorio que es un fondo de inversión ruso? En el caso de China, bueno, obviamente son laboratorios estatales o con control del Estado.
pero el resto del mercado que pugna por las vacunas son laboratorios privados. Bueno, ¿está bien que en una pandemia, te pregunto de verdad, me imagino un poco... Bueno, acá te doy una opinión, en esto te doy una opinión que no es mía, es muy común, razonable, declarar a la vacuna como un bien público, porque finalmente si es una pandemia y unos estamos condicionados por lo que le pase al otro, evidentemente un tema de salud pública y de salvación humana elemental es que todos rápidamente se vacunen, no haya ningún tipo de restricción. Ahora, quiero advertirte que, por ejemplo, un laboratorio como Moderna financió el 100% de la vacuna con dinero que le dio Trump. Pfizer rechazó el subsidio porque quería tener las manos libres para hacer los negocios que fueran. Y entonces tenemos el fenómeno de que tiene una vacuna que es muy cara y al mismo tiempo que un fondo como el de BlackRock está orientando a Pfizer a hacer contratos incluso con sectores privados en Estados Unidos, en Brasil, como diciendo, bueno, si a esta empresa no le llega la vacuna, esa empresa hace un contrato. Tenés el caso de AstraZeneca que es un laboratorio que ha recibido dinero de distintos gobiernos y que se ha comprometido, por ejemplo, a tener una vacuna económica, a tener un precio convenido, si quiere. Cuando ves el precio de la dosis de AstraZeneca, que está alrededor de los $4, con lo que valen la vacuna más cara, que es 37, hay una gran diferencia ahí, ¿no? Bueno, mira, sobre el contrato de AstraZeneca te cuento que es un gran curro. A ver. Esto yo lo escribí en noviembre, octubre, porque pude leer el contrato en los diarios de Europa. El tema consiste en lo siguiente. AstraZeneca dijo lo siguiente: yo esta vacuna, mientras dura la pandemia, la doy gratis. Eso está firmado. Pero el que decide cuándo termina o dura la pandemia es AstraZeneca, que ya ha declarado que cuando en marzo entiende que está terminada la pandemia, entiende que está terminada la pandemia y empieza a cobrar. Ahora, AstraZeneca recibió subsidios estatales fenomenales de parte de la Unión Europea. Y los chinos no son todos estatales, hay muchos privados. Por ejemplo, este que acaba de firmar, o estaría por firmar, ahora tengo una incertidumbre, con Argentina, cobra $70 la dosis. Es un laboratorio privado, creo que se llama Sinopharm, una cosa de ese tipo. La vacuna que llegaría sería la Sinovac, me parece que es de ese laboratorio de Sinopharm. Bueno, por eso es privada. Sí. Y cobra cara esa vacuna. Las razones por las cuales... Bueno, en segundo lugar está el problema de la logística. Acá interviene mucho. ¿Quién hace la distribución de la vacuna en la Argentina? En Biden, en algunos lugares de Estados Unidos, pidió una intervención de la Guardia Nacional para asegurar la logística. Acá, ¿cuáles son los correos privados que van a ser contratados? Todo esto, quiero decir lo siguiente: lo que quiero es que, tanto vos que estoy conversando con vos, como quien nos escuche, entienda que vivimos en un sistema social en que frente a una crisis humanitaria se comporta como frente a cualquier otro problema, mirando el beneficio, mirando cuánto va a ganar para los accionistas. Las acciones de Pfizer se fueron para arriba, ya anunciaron en el trimestre una ganancia de $15.000 millones. Entonces va a utilizar todas las vías, porque no es solo tener las dos dosis, quiero decir, de laboratorio. Ahora viene la distribución. Por ejemplo, Biden ya empezó a contratar con farmacias para acompañar otro método de distribución. Esas farmacias van a cobrar. Estados Unidos no tiene cómo dar una vacuna en los hospitales públicos, en las escuelas, etcétera, etcétera. Entonces esto se transformó también en un gran negociado. Pero mira, quiero decirte esto: en este momento en Estados Unidos están discutiendo un paquete económico de $1.900.000 millones.
entre lo que gastó Trump y lo que emitió la Reserva Federal para sostener empresas, hay 8 a 9 billones de dólares. Esto significa 20 veces el Producto Bruto de Argentina para acompañar, para sostener las empresas. ¿Qué quiere decir sostenerla? Que si no pueden pagar una deuda, tengan el dinero a su disposición. Las empresas se llevaron todo ese dinero y no pagaron ninguna deuda. El estado de endeudamiento previo a la pandemia continúa, pero han utilizado ese dinero para llevar las acciones para arriba. Por ejemplo, la empresa de Elon Musk, Tesla, tiene un valor que, si contamos las ganancias que obtiene, va a demorar 1.600 años en igualar al valor que tiene, que sí que es un valor completamente inflado, especulativo, del dinero que fue metido ahí porque lo emitió el Banco Central. Es lo que nosotros hemos llamado una gestión capitalista de la pandemia. Y acá ocurrió lo mismo. ¿Sabes cuánto costó? A ver, ¿cuánto costó un IFE? La gente dice, no, emitió moneda. De ninguna manera. El dinero del IFE y el dinero del pago por salarios, etcétera, fue absorbido por el Banco Central a una tasa del 40% anual. Es decir, que Argentina, el Estado argentino, los contribuyentes, etcétera, la inflación, pagó 40% anual esto. Aquí a los tenedores del ELIC. Entonces es un escándalo. Jorge, estamos hablando con Jorge Altamira. Para ir, está muy claro el panorama que vos ves, como bueno, los intereses que hay detrás, por ejemplo, del mercado de vacunas. Ahora, en cuanto a la gestión, Argentina es un país, digo más, podemos ponerle todo esto que vos señalás, pero la Argentina ha quedado rezagado, incluso en esta parte del mundo, Sudamérica, respecto a la cantidad de vacunas, ¿no? Uno ve Chile, Uruguay, hasta Brasil, que Bolsonaro tiene todas las críticas, gente enojada con el manejo de la pandemia, está arriba en cuanto a porcentaje de gente vacunada. ¿Pensás que el gobierno se equivocó en abrazarse a la vacuna Sputnik? ¿Pensás que nos faltó estrategia para tener otro tipo de negociación con otro tipo de laboratorios? Pero empezó con... Pero la vacuna la tenés que tener, digamos, no te queda otra. Por supuesto, la vacuna es lo más importante que hay. Inclusive yo te critiqué a Pfizer, ¿cómo se llama? La bolsa, pero el método de Pfizer con esta vacuna adelanta la posibilidad en un futuro que naturalmente desconozco de que tengamos vacunas contra el cáncer. Uh-huh. Por lo tanto, lejos de mí, de la izquierda y de todo, en ignorar los progresos del tipo científico. Ahora, el primer laboratorio con el cual contrató a Argentina fue Pfizer. Y habilitó que hicieran pruebas clínicas en la Argentina. Todavía no sabemos por qué ese contrato no funcionó. Todavía no sabemos exactamente. Hay frases que no iba a cumplir con lo que entregó, pero cumplió con Chile. Ojo que no sé bien, quiero decirte, el hecho de que sea un militante político no quiere decir que sepa exactamente todo lo que pasa. Pero pero una opinión respecto, por ejemplo, hoy hablamos de por qué China, hay países que son más pragmáticos a la hora de contratar vacunas. Después vemos los precios, el mercado, los intereses que hay detrás de los laboratorios, pero las vacunas son necesarias. Argentina se abrazó a un contrato unilateral con Rusia, hoy las vacunas no llegaron de acuerdo a lo que se había anunciado, y nos damos cuenta que con otros laboratorios hubo mucho ruido y pocas nueces, porque no se avanzó concretamente, no se avanzó ninguno, la vacuna no está. Sí, pero no podemos ignorar que acá hay una lucha de mercados y una lucha geopolítica. Por ejemplo, la Unión Europea le prohibió a Hungría contratar la Sputnik rusa, porque dijo, no, acá decidimos todo la Unión Europea. Con el fracaso descomunal de AstraZeneca, la Unión Europea está a punto de contratar con Sputnik. Cuidado, ojo al piojo, porque acá hay mucha información o desinformación que circula como parte de una campaña. Indudablemente yo he escuchado a gente macrista en la radio diciendo cosas demenciales. Ahora después resultó que era una vacuna recontra eficaz, pero adelantándose imprudentemente. Cuando Pfizer sacó la vacuna, yo escribí un artículo
señalando el progreso científico que significaba, y no es porque tengo simpatías obviamente con Pfizer, pero el objetivo de un militante político lo que es mirar las cosas como son y decirlas como son. Yo escribí una nota en La Nación en noviembre y consulté fuentes en Rusia, y en Rusia había una desconfianza total por la falta de información que había detrás de la Sputnik. Yo escribí esa nota cuando Argentina avanzó en el contrato. Lo que se criticaba, todo el mundo decía, mirá que yo lo consigné en una nota, todas las fuentes consultadas, el Instituto de Gamaleya tiene antecedentes, creo la vacuna del ébola, es un lugar serio, bueno, todo eso estaba bien. Ahora, información publicada no había. Digo, y eso es real, porque eso es lo que se criticaba, ¿no? Sobre el tema de la información, ocurre lo siguiente, pongamos las cosas como son. Nadie confía en un Putin. Sí. ¿Se entiende? Porque si reprime movilizaciones, actúa con mano de guerra, está acusado de 10 envenenamientos, ¿no es cierto? De golpe eso le cae a una vacuna también. Es natural, ¿se entiende? Es natural. Como en un momento determinado nadie le creía a Trump. Definitivamente. Entonces hay regímenes políticos que por sus métodos producen una desconfianza generalizada en la mayoría de la población. Macanudo. Y hay unos vivos que aprovechan ese hecho para intervenir en favor de determinados contratos, etcétera, etcétera. Ahora nos venimos a enterar de que BlackRock, el fondo que negocia con Argentina, es un conspicuo financiador de Pfizer. Y en este momento está discutiendo el cáncer de deuda con YPF. Todo se ata con todo. Todo se ata con todo. Es una lucha de intereses capitalistas en medio de una crisis humanitaria. Y por eso no hay vacuna en ningún lado. No hay vacuna en ningún lado. Los problemas de los etcétera. No hay vacunas. Tienen que movilizar la Guardia Nacional. Digo, en Israel hay vacunas, En Israel vacunó prácticamente ya al 30% de su población. En Chile en 3 días vacunaron 500.000 de personas. En Perú llegaron vacunas chinas. Uruguay tiene, de alguna manera se está avanzando. El problema somos nosotros, estamos en el lote de los países más rezagados porque hace 2 meses lanzamos un plan de vacunación que iba a ser masivo y exitoso y hoy todavía no vacunamos a la mitad del personal sanitario. Pero no es el mismo caso que se aplica en todos lados. Gran Bretaña está muy avanzado en cantidad de vacunación, Estados Unidos también. No es que no hay en ningún lado, ¿no? Gran Bretaña es el país que ensayó primero con nada de distanciamiento social ni nada hasta que casi se muere el propio primer ministro. La verdad de lo que está pasando acá es esta. El gobierno habilitó en el hospital militar a hacer pruebas clínicas para Pfizer como parte del contrato. Ese contrato se quebró por algún motivo. Entonces ha recurrido a la Sputnik. Arranquemos del comienzo. Que informen qué pasó con Pfizer, qué cosas puso, porque al final, a raíz del contrato con Pfizer, te recuerdo, el gobierno envió la ley, el proyecto de ley al Congreso, acerca de la confidencialidad. Antes no había, se había producido para avalar el contrato con Pfizer. ¿Qué fue lo que falló? Es decir, que en primer lugar, Argentina miró hacia Estados Unidos y hacia la empresa emblemática de Estados Unidos en este tema de la vacuna contra el coronavirus. Eso es así. Averiguamos por qué no salió. Y no digamos, como dicen algunos, no, yo si viene Pfizer me vacuno. Bueno, pero ¿por qué Pfizer no viene? No dio una explicación ni el gobierno argentino ni Pfizer. Ha habido una pelea de algún tipo. Y son todos actores comprometidos, ya te digo, en la renegociación de la deuda, en la discusión con el FMI y en el canje de YPF. Son todos los mismos. Es decir, que estamos en un conjunto de buitres. Jorge, siempre es un placer hablar, como nos quedamos sin tiempo. Seguramente te volveremos a llamar. Es muy interesante escuchar la opinión de Jorge Altamira, como la de todos, ¿no? Aquí en la 11.